Vayan en sus Biblias, por favor, conmigo al Salmo 139. Perfecto. ¿Alguien me puede leer el título que sale de ese capítulo en la Biblia? Perfecto. Omnipresencia y omnisciencia de Dios. Entonces, oremos, si les parece. Señora, continuamos en tu presencia, Padre. Te damos gracias por tu Espíritu Santo que está haciendo su obra en nosotros, Señor. Te entregamos este tiempo, Padre, que sea tu Espíritu Santo hablando a través de mí, Señor, que sean tus palabras, Señor, que sean tus semillas sembradas en cada corazón, Padre, y que cada uno de nosotros sea tierra fértil, Padre, para que tu palabra dé fruto al ciento por uno. En el nombre de Jesús. Amén. Entonces, como el colegio, ¿qué es omnipresencia? ¿Quién me puede dar una definición de omnipresencia? ¿Cómo? Perdóname. Repíteme al micrófono. Está presente en todas partes. Perfecto. Omnipresencia que está presente en todas partes. Y omnisciencia. ¿Quién lo dijo? ¿Quién lo dijo? ¿Quién lo dijo? Ah, bueno, aquí. Al micrófono para que los que están en internet también nos escuchen. Eso, amigo, gracias. Y así no me muevo tanto del plano. Que todo lo conoce. Perfecto. Listo. Entonces, omnipresencia está presente en todas partes. Omnisciencia todo lo conoce. Si pudiéramos destacar una característica de David, ese es un salmo de David, si ustedes pueden darse cuenta, y dice salmo, al director de orquesta, salmo de David, dice algo así. ¿Cuál sería la primera característica que se le viene a la cabeza de David? Compártanos al micrófono. ¿Quién dijo yo? ¿Nadie? Les presento David, Biblia, Salmos. ¿Sí? Sí, Eso. aquí hay ¿Alguien que, sabe? Eso. Dale, Anderson. pues que él era íntimo con Dios. Para saber su omnisciencia y su omnipotencia, él era íntimo con Dios. Excelente, me gustó mucho. Íntimo. ¿Alguien más? ¿No conocen otro David? David Beckham, no mentiras. Era un hombre conforme al corazón de Dios. Perfecto. Un hombre conforme al corazón de Dios. ¿Algo más? Creo que voy a hacer feedback. Por favor, me bajan. Gracias. ¿Alguien más? Adorador, dicen por acá. Perfecto. ¿Alguna otra? Les voy a compartir entonces mi impresión. Eh, yo estuve meditando hace un tiempo acerca de David y yo saqué una característica que de pronto todos las tenemos, pero no se nos viene como primero o no la tenemos en esas palabras. Yo destaqué la introspección de David. ¿Sí? ¿Por qué digo introspección? Porque a ver, los salmos nosotros los entendemos como canciones, como himnos, muchas cosas, pero muchos de los salmos son prácticamente las historias, los sentimientos de David. ¿Sí? Entonces, pensemos básicamente que los salmos es el diario personal de David puesto a disposición de todos nosotros para que leamos lo que él sentía, lo que él pensaba, lo que a él le pasaba. Entonces, a mí me pareció muy impresionante la introspección que hacía David acerca de cómo se sentía, de cómo estaba, para poder llegar a escribir lo que escribía. ¿Sí? David escribía muchas de las oraciones que nosotros le hacemos al Señor. ¿Cuántas veces no estamos cansados con algo? Señor, mi alma está atribulada. ¿Sí? Entonces, me causó mucha curiosidad la capacidad de introspección de David y esa capacidad de ser íntimo con Dios. Y, y yo dije, bueno, Señor, ¿qué es lo que hay ahí con David? Y el Señor me llevó al Salmo 139. Y quiero que me acompañen entonces a, a entender esto. El título de esta enseñanza se va a llamar Conocerme es conocerlo. ¿Listo? Entonces, este salmo habla de la omnipresencia y la omnisciencia de Dios. Verse que ya como hemos hablado es que Dios está presente en todas partes y que Dios lo sabe todo. Vamos a leer versículo 1. Dice así. Oh Jehová, estoy leyendo Biblia de las Américas. Oh Jehová, tú me has examinado y conocido. Dice así, no más. Entonces, yo me pongo a preguntar. Pues es como una redundancia, ¿no? Si Dios nos creó, nos formó, pues claramente nos conoce, ¿no? Pero ¿por qué David hace tanto énfasis
eso como el inicio de ese pasaje y luego van a entender por qué le hago tanta hincapié en esa parte. Porque él habla de que Dios se toma el tiempo de examinarnos para conocernos. Entonces, aquí se me viene un ejemplo. Imagínense un bebé, mi hija nace. Pues nace y ella no conoce nada de lo que tiene. Yo conozco más que ella de lo que tiene, ¿no? Ella no sabe qué es una cabeza, ella no sabe qué es unas manos, ella no sabe qué son unos pies, ella no sabe qué es papá, mamá, no sabe nada de eso. Yo sé mucho más que ella. ¿Qué pasa cuando mi hija tenga 20 años? Si yo no me tomo el tiempo de conocerla, va a ser la misma bebé que tenía cuando tenía un mesecito o recién nacida. No es la misma persona, ¿no? Tengo que tomarme el tiempo de examinarla y conocerla. Entonces, yo lo resumí en esto. Uno es el hijo que nace y otro es el hijo que crece, ¿no? Eso pasa. Vamos a leer el versículo 2 y el versículo 3. Dice, tú has conocido mi sentarme y mi levantarme. Me da risa esa forma de escribir. Suena como mi sentarme y mi levantarme. Has entendido desde lejos mis pensamientos. Has escudriñado mi andar y mi reposo. Y todos mis caminos te son conocidos. Prácticamente David está diciendo, tú me estás espiando, Dios. Tú eres un stalker. Porque tú sabes lo que yo voy a decir, tú sabes lo que yo pongo, tú sabes dónde fui yo ayer, cuándo me dormí, a qué hora me levanté. ¿Cómo sabes todo eso de mí? Y entonces ahí me di cuenta que muchas veces nuestra forma de acercarnos a Dios o de pensar que el pensamiento que Dios tiene de nosotros va por lo que hacemos, ¿sí? ¿Cómo conocemos nosotros a Dios como nuestro Salvador? ¿Por qué? Porque somos unos pecadores. ¿Y por qué porque somos pecadores, perdón? Porque pecamos. Es decir, la forma en que entendemos que Dios nos conoce a nosotros es por lo que hacemos. ¿Me equivoco? Listo. Claro y conciso. Pero Dios nos está diciendo acá, bueno, David nos está diciendo acá, que Dios lo conoce por algo mucho más que lo que Él hace. Dice, conoces cuando me siento, cuando me levanto, y hasta has entendido desde lejos yo puedo, a ver, los pensamientos es algo que ustedes pueden mostrarnos a todos. Solo Dios tiene acceso a esos pensamientos nuestros, ¿no? Entonces Dios conoce no solamente por lo que hacemos, sino por lo que pensamos. Muy bien. Versículo 3. Has escudriñado mi andar y mi reposo, y todos mis caminos te son conocidos. Es decir, incluso los sueños, los planes que tenemos, Dios los conoce. Entonces, hay algo que yo entendí acá, y es que Dios no solamente quiere conocernos como, por ejemplo, si yo le digo a ustedes, preséntense, ustedes me dirían, por ejemplo, yo me voy a presentar. Alejandro Mario Gutiérrez Pomárico, 28 años, abogado de profesión, tal, 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 tal. Una cháchara. Pero Dios no quiere conocernos así. Dice acá el versículo 2 y 3, vuelvo y leo. Tú has conocido mi sentarme y mi levantarme, has entendido desde lejos mis pensamientos, has escudriñado mi andar y mi reposo, y todos mis caminos te son conocidos. Y decía el versículo 1, tú me has examinado y me has conocido. Es decir, Dios, el que nos formó, el creador de todo, el que te pensó, el que pensó tu vida, el que pensó tu hogar, quiénes iban a ser tus padres, y se tomó el tiempo y el detalle de hacer cada plan, necesita examinarte y conocerte. ¿Eso cómo le suena? Se supone que Dios sabe todos nuestros días, ¿no? Tiene contados hasta nuestros cabellos. ¿Por qué Dios necesita examinarme y conocerme? Entonces, aquí me surge una clave, primera clave que voy a resaltar el día de hoy. A Dios no solo le importa si lo que piensas o lo que haces o lo que sientes está bien o mal, sino que Dios quiere entender por qué haces lo que haces, piensas lo que piensas y sientes lo que sientes. Es decir, muchas veces si yo veo una persona que es un criminal, lo primero que voy a pensar es, esa persona hizo algo mal y está mal. Punto. No me interesa si esa persona lo hizo porque estaba resentido, porque la ley es la ley. Las consecuencias son las consecuencias. ¿Estamos de acuerdo todos? Perfecto. Pero Dios, incluso a ese criminal, se interesa en saber por qué hizo lo que hizo, por qué siente lo que siente, por qué piensa lo que piensa. ¿No les pasa que hay personas, no quiero ni siquiera hablar del tema político, pero
ya ustedes sabrán, que piensan muy diferente a ustedes y ustedes dicen, pero ¿cómo? No entiendo. ¿No les pasa? Pero no me cabe por la cabeza cómo puede esa persona pensar así si es tan obvio. ¿Sí? Imagínense que Dios se toma el detalle hasta de meterse en el porqué de los pensamientos y de los sentimientos de esa persona. Entonces, esto me lleva, por ejemplo, a algo muy sencillo. Cuando pecamos, ¿cuál es el problema? El pecado, sí, pero hay un problema mucho más a fondo. ¿Cuál es? La raíz del pecado. Si una persona fornica, pedir perdón por la fornicación no lo es todo. Tienes que sacar la raíz de ese pecado, un deseo insatisfecho que no lo puedes llevar al Señor. Una persona que roba, el simple hecho de castigar su robo no arregla la cuestión de fondo. Esa persona sigue con un problema y cuando salga de prisión va a volver a robar. ¿Cierto? ¿Cuántas veces hemos visto esos casos de, no sé, esa persona se le nota que no, esa persona sale a la calle y va a volver a delinquir? Y efectivamente. Entonces, ¿por qué es importante entender o saber el por qué? Porque si no entiendo el por qué, no voy a conocer las cosas. Dios quiere conocernos y por eso busca entender el porqué de lo que pensamos, el porqué de lo que sentimos y no solamente nos conoce por lo que hacemos. ¿Listo? Sigamos adelante. Voy a leer Mateo 5, 27 al 28 para dar un ejemplo. Entonces, ¿estamos todos ahí? Dice, oíste que fue dicho, no cometerás adulterio. Déjemelo ahí. Déjemelo ahí en el anterior. Eso yo lo llevo como a ver, soy abogado. El tipo penal, ¿han escuchado acerca de esa expresión? Entonces, el tipo penal es homicidio, no matarás. Eso es todo. Y dentro de ese tipo penal hay agravantes, hay atenuantes, hay muchas vicisitudes que pueden hacer un homicidio agravado, un homicidio doble, en calidad de cómplice. Hay muchas cosas que pueden cambiar cómo se tipifica ese delito. Entonces, ese es el mandamiento. Pongámonos en el caso de los 10 mandamientos. Siempre nos quedamos en, no tengo que hacer esto. La acción. Siguiente versículo. Mateo 5, 28. Pero yo os digo que ¿quién está hablando ahí, perdón? Jesús. Pero yo digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró en su corazón, con ella en su corazón. Entonces, ¿es solamente importante el pecado o lo que hacemos? Es incluso hasta más importante lo que pensamos. El pecado no nace cuando hacemos el pecado. El pecado nace cuando lo pensamos, cuando lo meditamos, cuando lo sentimos, cuando lo deseamos. Ahí nace el pecado. Entonces, aquí les voy a traer una cosita que aprendí, como para ir sentando todo lo que hemos hablado. No somos solamente lo que hacemos, sino también somos lo que pensamos y lo que sentimos. ¿Cuántos piensan cosas malas acá? Pues hermano, déjeme decirle algo. Usted es eso. ¿Le guste o no le guste? ¿Cuántos sienten cosas malas acá? ¿Sabe? También es eso. No, pero yo no lo hago en la vida, pero lo eres. Y el no aceptar que somos eso nos lleva a no conocernos. Dios conoce hasta eso que no aceptamos que somos. Versículo 4 de Salmo 139. ¿Me van siguiendo por ahora? ¿Todo bien? ¿Nadie dormido? Si se duermen, yo no tengo problema con que se paren, vayan atrás, salúdense, dense la mano, no hay problema. ¿Listo? Versículo 4. Pues aún no está la palabra en mi lengua, y he aquí, oh Jehová, tú la sabes toda. Nuevamente, aquí se resalta la parte que habíamos hablado. Él es omnisciente, él lo sabe todo, ¿no? Pero hay una cosa muy, muy tremenda de eso, ¿no? Él sabiéndolo todo, él no nos fuerza a nada. Digamos, si yo un día decidí pecar,
porque ya lo decidí. Y Dios conoce, como dijo David, tú conoces, has entendido desde lejos mis pensamientos. Es decir, Dios ya sabe que vas a pecar. ¿Por qué Dios no hace algo si Él es no solamente omnisciente, omnipresente, sino también omniqué? Potente, muy bien. ¿Por qué Dios no hace algo para que yo no peque? Si Él ya lo conoce. Vamos a leer Génesis 2 del 15 al 17 para entender por qué. Del 15 al 17. Eso. Muy bien. Dice, tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén para que lo labrara y lo guardase. Siguiente. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás. Tipo penal, porque el día que de él comieres ciertamente morirás. Pena, se llama eso. Entonces, Dios nos establece una acción y una consecuencia. Dios sabía que el hombre, en el momento en que pudiera hablar con la serpiente, era muy probable que deseara comer el árbol. ¿Por qué no lo detuvo? Porque Dios quería conocer al hombre. Acababa de formarlo, era una criatura suya, hecha a su imagen y semejanza. No había pecado. Pero aún así, Dios quería conocer el corazón del hombre. Volvamos a Salmo 139. Vamos a seguir. Voy por el versículo 5 en el Salmo 139. Sigue hablando David acerca de su introspección, su investigación profunda, por así decirlo. Detrás y delante me rodeaste y sobre mí pusiste tu mano. Tal conocimiento es demasiado maravilloso para mí. Alto es, no lo puedo comprender. ¿Qué está diciendo David? Todo esto que estoy descubriendo, no lo entiendo. ¿Cuánto nos ha pasado que hay cosas que no entendemos, pero las sabemos hacer? Ejemplo. A ver. El árbol de Génesis del huerto del Edén, ¿cómo se llamaba? Árbol del conocimiento del bien y del mal. Si yo les pregunto a ustedes, conocimiento, ¿cómo me definen ustedes conocimiento? O conocer. Alguien, el que quiera. ¿Alguien? Sabiduría, ¿qué más? Guardar información, ¿sí? ¿Algo más? ¿Alguien más? Aprendizajes. Está bien. ¿No les parece como que lo asociamos mucho a saber algo? Ejemplo, yo les voy a poner un ejemplo mío. Yo no sé montar bicicleta. Ustedes van a decir, ¿qué? ¿Cómo? Y lo peor, miren la historia es peor aún. Yo sabía montar bicicleta y se me olvidó. Pero si la memoria muscular es la mejor, está estudiado científicamente. Y yo sé que hay que hacer, pero cuando lo volví a hacer dije, y no puedo, ¿qué me pasa? Entonces, yo puedo saber cómo es la teoría de algo, pero una cosa es ese saber y otra cosa es la práctica. ¿Alguien se acuerda de las clases de filosofía? Escucharon a una persona que se llamaba Sir Francis Bacon. ¿Se acuerdan de Sir Francis Bacon? ¿Se acuerdan? La palabra método científico. El método científico. ¿Y se acuerdan que él tenía un enemigo que se llamaba David Hume, que hablaba del empirismo? Entonces decía, uno es el conocimiento empírico y otro es el conocimiento objetivo. ¿Sí se acuerdan, verdad? Ah, filosofía del colegio. Entonces, ¿qué decía Sir Francis Bacon? Tiene que ser el conocimiento objetivo, es decir, estudiándolo de lejos. Asociémoslo a un laboratorio. Hacen pruebas, de esas pruebas, tomando en cuenta los componentes que tienen, dicen, lógicamente, esto es lo que debería pasar. En el empirismo es, yo no sé qué va a pasar si yo le hago esto a esto, pero lo voy a probar, a ver qué pasa. Eso es empirismo, eso es método científico. ¿Qué pasa? Siempre,
¿Por qué razón? Ya lo vamos a entender. Asociamos el conocimiento a tenerlo en la mente. Pero el conocimiento en el Señor no solamente es algo de la mente, es algo de experiencia. Dice David, tal conocimiento es demasiado maravilloso para mí. Alto es, no lo puedo comprender. David experimentó algo que él no podía entender y expresarlo con palabras. Él decía, yo sé qué es esto, lo puedo experimentar. Es como decirte a ti, ¿qué es el amor? ¿Mm? Depende de a quién le hables y de la experiencia que esa persona haya tenido, te puede decir, el amor para mí es un abrazo de mi mamá. El amor para mí es una comida caliente en casa. El amor para mí es ver una película juntos. Hay muchas cosas que para nosotros es el amor. Pero una cosa es mi experiencia y otra cosa es lo que yo sé. Si yo digo, defíname el amor de una forma científica, el amor puede ser eh, la secreción de ciertas endorfinas o lo que fuera que pudiera potenciar o realizar que tú sintieras que te sientes feliz con una persona. ¿Sí? Yo puedo explicarlo y otra cosa es sentirlo. Eso es lo que le estaba pasando a David. David estaba sintiendo algo que recién estaba diciendo, bueno, esto es lo que puedo entender de lo que estoy diciendo, pero yo no sé qué estoy diciendo, no sé lo que me está pasando. No puedo explicarlo bien en palabras. Lo único que puedo explicar es lo que siento. Por eso David habla acerca de su experiencia. Ustedes no ven que David dice, Dios me conoce porque Él es el omnipotente. Dios dice, estamos hablando de la omnisciencia y de la omnipresencia de Dios. ¿Y cómo la define David? Tú me has examinado y conocido, tú has conocido mi sentarme y mi levantarme, mi experiencia, has entendido desde lejos mis pensamientos, has escudriñado mi andar y mi reposo, y todos mis caminos te son conocidos. Pues aún no está la palabra en mi lengua, y aquí, oh Jehová, tú la sabes toda. Él no está diciendo, Dios lo sabe todo porque Dios es, no, está hablando siempre de su experiencia. Vamos a leer un pasaje que nos ayuda a entender mucho más esto. Filipenses 4, del 4 al 7. Y voy a decirles una frase para que podamos entenderla con este pasaje. Conocer habla de relación. Quedémonos con esto. Conocer es relación. Filipenses 4, del 4 al 7. Vamos bien, voy muy rápido. Si voy muy rápido me dicen, yo voy más lento. Te explico otra vez. No hay problema. Perfecto. Filipenses 4, del 4 al 7. Listo. Voy a buscarlo yo porque me dijeron ya que frité el computador de ella. Filipenses 4, dice acá. Recordemos, Filipenses, Pablo le está escribiendo a la iglesia de Filipo, ¿no? Y miren los términos en los que habla Pablo. Regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. Vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres, el Señor está cerca. Por nada estéis afanosos si no sean conocidas. Espérense un momento. Creo que tengo un pasaje que no es. Un momento. Ay, sí. Ah, no, perdón. Es Filipenses 4, del 1 al 7. Ahora sí. Para que tengamos contexto. Entonces, Pablo, recordemos, conocimiento es relación. Estoy hablando de en el Señor. Así que, hermanos míos, amados y deseados, gozo y corona mía, estad así firmes en el Señor, amados. ¿A quién está hablando Pablo? A sus amigos. Ruego a Evodía y Síntique que sean de un mismo sentir en el Señor. Asimismo te ruego también a ti, compañero fiel, que ayudes a estas que combatieron juntamente conmigo en el Evangelio, con Clemente también y los demás colaboradores míos, cuyos nombres están en el libro de la vida. Regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. Vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres. El Señor está cerca. Por nada estéis afanosos, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Y dice acá, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. La paz de Dios que sobrepasa todo, ¿qué?
quién le estaba hablando Pablo? A sus amigos, a sus amigos, a sus compañeros de batalla. Y les decía, la paz que sobrepasa todo entendimiento, la paz como la conocen los hombres, los acompaña. La que no, perdón, la paz que sobrepasa todo entendimiento, no como la conocen los hombres, los acompaña. Es decir, Pablo estaba hablándole a una persona con la que tenía una relación. Si yo le digo a alguien, por ejemplo a mi esposa, que está ahí atrás, esposa, sale un momento, si puedes, para que se entienda mejor. Ven acá un momento. Ven. Un momento. Voy a hacerle preguntas a Charis de términos que yo uso con ella, que ella entiende por ser mi esposa. ¿Listo? Esposa, ¿qué es vudu vudu? Es como cuando uno le da un cosquilleo así, como cuando le hablan a uno por detrás que uno hace como "Uy", eso. Vudu vudu. ¿Para alguien más eso es vudu vudu? Listo, perfecto. Esposa, ¿qué es? No, eso no se puede. Listo. ¿Qué es retrechero? ¿Cómo así? Como una persona que es muy porfiada, Ajá. como muy remilgosa, como que toca decirle muchas veces las cosas y la persona no quiere y la persona no quiere. ¿Qué es samina samina? Como, ay, Sammy no sabe. Gracias. Gracias. Entonces, ¿qué quiero decir yo acá? Pablo, analicemos esto así. Pablo no estaba escribiéndole a nosotros. Pablo estaba escribiéndole a sus amigos. ¿Ya me hagan entender? Cuando Pablo le dice, y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, ellos saben lo que Pablo está diciendo. ¿Me hago entender? Eso es conocer. Entonces, conclusión, conocer no es igual a saber. Ejemplo, en mi profesión nuevamente. Yo me puedo saber la Constitución, pero hay algo que se llama, algunos que de pronto sepan de leyes acá, hay varios tipos de interpretación de la ley. Uno es la interpretación exegética, que se dice, no matarás, es no matarás y se acabó. Y otra es la interpretación teleológica, que es cuál es el fin de la norma. ¿Cómo sé yo cuál es el fin de la norma? ¿Han escuchado esa expresión que dice el espíritu del legislador? ¿Sí? El espíritu del legislador es la intención con la que el Congreso o el legislativo hizo esa norma. Es decir, con qué intención se hizo la Constitución. Ejemplo, la del 91. Fue un estallido social, hubo la séptima papeleta, la Asamblea Constituyente, estudiantes. Eso lo sabemos nosotros al momento de leer la Constitución. La persona que estuvo en la Asamblea Constituyente y hizo la Constitución entiende lo que se dice ahí. De mucha mejor manera que nosotros. ¿Eso quiere decir que nosotros no podemos conocer lo que se dice ahí? Claro que lo podemos conocer, pero no igual que ellos. Entonces, ¿por qué David hablaba así con Dios? Porque el conocimiento de David era relación. Y si Dios necesita conocernos a nosotros, Él lo necesita. ¿Cuánto más nosotros necesitamos conocerlo a Él? Recuerden que fuimos hechos a su imagen. Si Dios nos necesita conocer, nosotros necesitamos conocerlo a Él. Entonces, voy a poner un ejemplo de que conocimiento, incluso bíblicamente, es relación. Pero no se me vayan para otro lado. Solamente es algo para que pueda entenderse mucho mejor. Génesis 4.1. ¿Qué dice Génesis 4.1? Quiero que Danilito lo lea ahí que tiene el micrófono.
Conoció Adán a su mujer Abba y concibió y dio a luz a Caín, y dijo, adquirí varón de parte de Elohim. En ese pasaje, ¿qué significa conoció Adán a Eva? Tuvieron relaciones. Ese chiste se ha contado miles de veces. Ay, lo conoció bíblicamente hablando, ¿no? ¿Por qué se usa esa expresión para relación? Y aquí vengo con otra teoría que yo tengo. ¿No les pasa que hay muchas palabras que con el pasar del tiempo han perdido su trascendencia o su importancia o su respeto? Ejemplo, la palabra Señor. Dios nos pide que nos refiramos a Él como Señor, pero muchas veces Señor es cualquiera hoy en día. Eso puede pasar con la palabra conocer. Ejemplo, ustedes se meten en Facebook. Quizás puedas conocer a, no tengo ni idea quién es. Tú conoces a tal persona. Ah, sí, yo creo que eres el amigo de no sé quiéncito. Sí, yo que alguna vez lo vi. Para nosotros conocer es eso, ¿no? De oída, de referencia, de vista. Miren cómo era la palabra conocer desde un principio. Miren la profundidad que implicaba el conocer a alguien. El grado de intimidad que tiene. Entonces, ¿cuál es la fuente del problema? ¿Por qué asociamos el conocimiento? ¿Por qué se degradó el conocimiento? ¿Por qué Adán y Eva comieron del árbol del conocimiento del bien? ¿Qué nos importa entonces? ¿Esto es bueno o es malo? Punto. Hiciste esto, estás bien. Hiciste esto, estás mal. Y eso no solamente lo extrapolamos a nuestras relaciones sociales, sino a nuestra relación con Dios. Si yo peco, estoy mal y me alejo de Dios. Si yo estoy obediente, pues me acerco a Dios porque me lo merezco. Pero, ¿qué somos nosotros? Lo que hacemos, además de lo que hacemos, ¿qué somos? ¿Lo qué? ¿Y lo qué? Levante la mano el que nunca ha pensado nada malo. Si nos ponemos así, nadie se acercaría a Dios porque todos deberíamos sentirnos mal. No sé si a ustedes le hicieron eso en la escuela dominical que decían, cuando tú tienes un mal pensamiento, eso en el cielo sale como una bocina, un parlante y se dice todo lo que tú estás pensando. A mí me metieron ese terror de niño y yo era como, Dios mío, no puedo pensar nada malo. No sé si les pasó a alguno, pero a mí me pasó. Esa era la educación de antes, pero fue buena, tuvo su función. Entonces, ¿qué creó el árbol de conocimiento del bien y del mal en nosotros? Un problema para conocer las cosas y conocer a las personas y por ende conocernos a nosotros y conocer a Dios. ¿Qué pasó con David? David dentro de su introspección comenzó a examinar y decir, yo me siento así, yo siento esto, pero analizo esto y veo lo otro y veo ta, 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 ta. Y comenzó a hacerse preguntas que muchas veces no nos hacemos. Por el tiempo, porque es incómodo, porque es desgastante, porque para qué, tengo sueño, hay cosas más importantes que hacer. Pero David, de tanto hacerse preguntas, comenzó a conocer que Dios se tomó el tiempo de conocerlo a él. A veces no nos tomamos el tiempo de saber el porqué de las cosas que sentimos. Y Dios sí se toma el tiempo de conocer por qué hacemos lo que hacemos, por qué sentimos por lo que sentimos y por qué pensamos lo que pensamos. Entonces, si Dios se toma ese tiempo, ¿por qué nosotros no? ¿Por qué David pudo romper esa brecha que se abrió con el árbol del conocimiento del bien y del mal? Porque David en todo este proceso descubrió algo. Vamos a descubrirlo nosotros con él. Antes, como para que tengamos también en la memoria, una frase ahí para que le podamos reflexionar sobre eso. El fruto de la revelación es transformación. ¿De qué me sirve a mí decirles, ay, descubrí que el agua es H2O? Pues hágalo. Muéstreme. Lléveme a ese estado de materia. Muéstreme ese estado del agua. ¿Sí? El fruto de toda revelación. ¿De qué sirve que yo diga, ay, el Señor me mostró que yo soy su hijo amado? Transforma. Camina como el hijo amado de Dios. Eso le pasó a David. Entonces vamos a leer versículos 7 al 16 del Salmo 139. Retomamos nuestro pasaje. Entonces, recordemos en el versículo 6 David dice,
Tal como conocimiento es demasiado maravilloso para mí. Alto es, no lo puedo comprender. David descubrió y dijo, uy, todo esto, el Señor se dedicó todo esto para mí. Y miren lo que hace David después, lo que nos dice David después. ¿A dónde me iré de tu espíritu? ¿Y a dónde huiré de tu presencia? Si subiera a los cielos, allí estás tú. Y si en el Seol hiciere mi estrado, he aquí, allí tú estás. Está hablando de la omnipresencia de Dios. Si tomare las alas del alba y habitar en el extremo del mar, aún allí me guiará tu mano y me asirá tu diestra. Si dijere, ciertamente las tinieblas me cubrirán, aún la noche resplandecerá alrededor de mí. Aún las tinieblas no encubren de ti y la noche resplandece como el día. Lo mismo te son tinieblas que la luz, porque tú formaste mis entrañas. Tú me hiciste en el vientre de mi madre. Recién David está cayendo de todo lo que él sentía, lo llevó a qué? A Dios me formó. Te alabaré porque formidables, maravillosas son tus obras. Estoy maravillado y mi alma lo sabe muy bien. No fue cubierto de ti mi cuerpo, bien que en oculto fui formado y entretejido en lo más profundo de la tierra. Mi embrión vieron tus ojos y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que luego fueron formadas sin faltar una de ellas. David pasa de entender la obra que él es o la relación de Dios, el interés de Dios en él, a contemplar la obra de Dios completa. Comienza a interiorizar y, wow, pero si Dios tiene cuidado hasta de esto, lo otro. De un conocimiento particular, fue un conocimiento general de hasta dónde llega la omnipresencia de Dios. Recordemos que está hablando de la omnipresencia de Dios. Entonces, muchas veces, me causó a mí mucha curiosidad. Digamos, tenemos una circunstancia financiera difícil y necesitamos conocer a Dios como nuestro proveedor. ¿Cómo voy a conocer yo a Dios como proveedor sabiendo de que Él es el creador de todo si yo no lo puedo experimentar primero en mi vida? ¿De qué me sirve conocer que Dios es el dueño del oro y la plata? ¿Cuántas veces lo decimos? Dios es el dueño del oro y la plata y reprenderá por vosotros al devorador. Pero yo en mi vida no lo experimento. ¿Lo conozco como proveedor? No. Entonces, ¿cuál fue el resultado de toda esa introspección de David? Vamos al versículo 17. Versículo 17 del Salmo 139. Cuán preciosos me son, oh Dios, tus pensamientos. Cuán grande es la suma de ellos. ¿Saben? No sé si les ha pasado. Creo que sí, a muchos de acá. Puede que a alguien a ustedes no les llame la atención, pero si esa persona les muestra interés, ustedes dicen como, ven, mira, esta persona se interesó en mí, me llevó tal detalle, y comienzas a prestarle atención. Imagínense que Dios es esa persona a la que no le prestamos atención y tiene un detalle de interés con nosotros. Mira, yo me he preocupado porque te veo preocupado por esta situación. He estado examinando tu vida, he estado mirando y creo que necesitas esto. ¿De verdad te parece, Dios? Sí, mira, yo te formé, yo hice esto, hice lo otro. Tú no te has dado cuenta porque esta situación te ha superado. Pero quiero que analices esto. ¿De verdad? Wow, no me lo puedo creer. Y sí, Dios hablándote así, comienzas a entender, a descubrir tantas cosas que Dios ha hecho por ti en secreto, lo que hasta la hora no lo habías podido ver. Y llega el momento en que no solamente Dios se interesó en ti, sino que tú te interesas en Dios. Y dice el versículo 17 nuevamente, cuán preciosos me son, oh Dios, tus pensamientos, cuán grande es la suma de ellos. ¿Cuál es el problema del pecado nuevamente? La raíz del pecado. ¿Por qué muchas veces no deseamos hacer las cosas que a Dios le agradan? Porque no nos gusta. Y reconocerlo es difícil, pero tenemos que hacerlo. ¿A quién le gusta el ayuno? Levanten la mano. De pronto hay gente, no sé. ¿Y a quién le gustan las vigilias? De pronto hay gente que le gusta la vigilia. Uno lo hace por deseo, porque nos gusta. Uy, qué rico, vamos a pasar ayuno, vamos a pasar hambre ahora. ¿No? Pero si yo les pregunto,
Imagínense, llegan a su casa y es el cumpleaños de su esposa o de su esposo. Y no han tenido tiempo para hacer nada. Y son las 9 de la noche y están molidos. ¿Ustedes no harían un esfuerzo? ¿Por qué? Porque la conocen o lo conocen. ¿Qué tanto conocemos a Dios como para hacer ese tipo de esfuerzos? ¿Qué tanto nos interesa lo que piensa Dios como para hacer este tipo de esfuerzos? Pero si nos interesa, uy, pero si no hago nada, sería una persona terrible. Y la cantaleta y lo que me diría, no, y no, ¿quién sabe? No, yo tengo que hacer algo. Porque esos pensamientos sí los conocemos. ¿Conocemos realmente los pensamientos de Dios? ¿Qué tal si Dios dice, uy, primero Dios el sábado, pero, uy, qué rico un partido de fútbol ahorita. A mí me gusta mucho el fútbol, no tengo nada en contra de eso. Pero quiero que sepan eso, por las personas que amamos, slash, conocemos, porque tenemos una relación con ellas, sabemos qué es lo que piensan, qué es lo que quieren y cómo nos podemos esforzar por ellos. Entonces, eso me llevó a mí a preguntarme, miren lo que le tocó hacer a David para poder llegar a conocer los pensamientos de Dios e interesarse por los pensamientos de Dios. Siempre hemos escuchado que Él da el primer paso por nosotros, Él va por la oveja perdida, pero nunca lo hemos entendido. ¿Por qué? Porque siempre analizamos de que nosotros tenemos que orar y oramos y hablamos una hora y Dios no dice nada. Solo nosotros. ¿Mm? ¿De qué está hablando David ahí? De lo que Dios le habló, de lo que escuchó de Dios. Los primeros 7 versículos fueron David dándose cuenta, sí hay versículos, pero fueron David dándose cuenta y haciendo un ejercicio de decir, yo, pero es que yo me siento así, yo tal, tal, tal. Y después del 7 al 16, David recibe revelación de Dios que transforma su vida hasta llegar al punto del versículo 17 y decir, cuán preciosos me son, oh Dios, tus pensamientos, cuán grande es la suma de ellos. ¿Qué necesitó David para poder decir eso? Ser transformado. ¿En qué? En sus deseos. Y para eso, ¿qué tuvo que hacer? Conocer a Dios y ser conocido por Dios y darse cuenta de que Dios estaba interesado en conocerlo a él. ¿Tú eres consciente que Dios está interesado en conocerte a ti? Lo que te molesta, lo que no te gusta, aunque no quieras sentirlo, aunque no quieras pensarlo, porque eso, aunque tú no lo quieras, eso eres. Y confrontarnos con esa realidad, aunque sea duro, es lo único que nos va a poder llevar a decir, quiebro mi vaso y quiero ser transformado, Señor. ¿Sabes? No me gusta ayunar. No me gusta madrugar el domingo. No quiero venir a la iglesia que me echen cháchara. Estoy aburrido. Quiero que en esa iglesia haya humo, fuegos artificiales, de todo y no. Si no somos conscientes y honestos con lo que sentimos y con lo que pensamos, no vamos a poder ser transformados. Porque si no nos conocemos a nosotros, no lo podemos conocer a Él. Dice el versículo 18 al 24. Este lo defino yo como el fruto. ¿Cuál es el fruto de la transformación en David? Léanlo conmigo. Si los enumeros se multiplican más que la arena, está hablando de los pensamientos de Dios. Despierto y aún estoy contigo. Es decir, tú duermes, ¿cómo es que es? En paz te acostarás y así mismo dormirás porque solo Dios te hace vivir confiado. ¿Sí? Entonces nos acostamos así. ¿Cuántos se despiertan y dicen, ay, Dios está conmigo? Algunos sí, puede que sí. Pero hay otros que nos despertamos y es, pelea. ¿Qué pasó? No, tenemos que hacer esto, ya nos despertamos tarde, la alarma, corra, no sé qué, agarre. Y sentimos a Dios ahí con nosotros. No. Sigo, versículo 19.
Bueno, despierto y aún estoy contigo. Versículo 19. De cierto, Dios, harás morir al impío. Apartaos pues de mí, hombres sanguinarios. ¿Qué está hablando David? Comenzó hablando de él y ahora está hablando de un tercero. ¿Por qué está hablando así David? A mí me causaba mucha curiosidad, como ese cambio de guión. Sigue David, versículo 20. Porque blasfemias dicen ellos contra ti, tus enemigos toman en vano tu nombre. No odia, oh Jehová, a los que te aborrecen y me enardezco contra tus enemigos. ¿De qué está hablando David? Me interesa lo que a ti te interesa. Quien se mete contigo se mete conmigo. Los aborrezco por completo. Los tengo por enemigos. Y termina David con algo muy interesante. Examíname, oh Dios. ¿Cómo comenzó el pasaje? Oh Jehová, tú me has examinado y conocido. ¿Quién da el primer paso? Dios. ¿Y quién tiene que dar el segundo? Nosotros. Debemos anhelar que Dios nos examine. Examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis. Conoce. ¿Por qué? Porque yo no puedo pretender que yo conozco a mi esposa, que la conozco a día de hoy, y no hablar con ella en un mes y decir todavía la conozco. Eso no existe. Tú conoces a alguien todos los días. ¿A cuántas personas conocemos? Pocas. Pocas. Sabemos cosas de personas. Pero ¿cuánto verdaderamente conocemos? ¿Qué dice la palabra? Maldito el hombre que confía en el hombre. ¿Tú confías en ti mismo? A veces. ¿Cómo será el ejercicio de honestidad de David que dice lo siguiente? Esta oración yo la he hecho muchas veces. Y hay otra oración que también habla de David de los pecados ocultos, ¿no? No sé si han escuchado esa oración, ¿no? Líbrame de mis pecados ocultos. David sabe que él puede hoy en día amar a Dios, pero que si él no alimenta esa relación, el día de mañana ese deseo se puede fumar y puede venir otro deseo. Dice David, pruébame y conoce mis pensamientos y ve si hay en mí camino de perversidad y guíame en el camino eterno. ¿Qué está diciendo David? Te necesito siempre, siempre. Quiero que me conozcas todos los días. Quiero que examines todos mis pensamientos. Quiero que me examines cuando me acuesto y cuando me levanto. ¿No hay días que a usted no le darían ganas que Dios ni los viera? Pero necesitamos que Dios vea esos días nuestros. Porque si no saben qué vamos a hacer, nos vamos a perder la relación y el privilegio y el placer de conocerlo a Él y que Él nos conozca a nosotros. ¿Cómo puedo conocer yo la gracia de Dios si no me equivoco y entiendo el perdón de Dios? ¿Acaso la gracia la conozco una vez? La necesito siempre, siempre. ¿Cómo puedo yo entender el amor de Dios si para mí el amor de Dios es que Jesús murió en la cruz y Dios me quiere demostrar su amor todos los días? Conocer es relación. Quiero invitarlo a que podamos cerrar nuestros ojos. Ya terminé. Que podamos realizar ese ejercicio que realizó David, ¿no? De mirar adentro en su corazón aquellas cosas que siente, piensa, que no le gustan, pero que al final determinan quién es usted y lo han hecho a lo largo de su vida. Y quiero que pueda ver cómo el Señor, así como lo dice David, ha examinado y conocido su corazón. Ha conocido su sentar, su levantar.
ha entendido desde lejos sus pensamientos, ha escudriñado su andar, su reposo, y todos sus caminos le han sido conocidos a él. Porque aunque no haya salido palabra de su boca, él ya sabe la que va a salir. Porque él va detrás y delante y ha puesto su mano sobre usted. El Señor siempre ha estado ahí. Cuando pensamos mal, cuando pensamos bien, cuando nos sentimos mal, cuando nos sentimos bien. Y su deseo es conocernos. Y hoy yo solamente le pido al Espíritu Santo que ponga en nuestro corazón el mismo deseo que hubo en David, de conocer el corazón de Dios, de conocer sus planes, de conocerle a Él y de ser conocidos por Él. Que nos llame amigos, que nos llame íntimos, que nos llame hombres conforme a su corazón. Ese es el deseo que anhelo que hoy el Espíritu Santo encienda en cada uno de nosotros. Ninguno de nosotros puede forzarlo a usted a sentir, a desear algo. Nadie. Es un deseo que debe nacer de usted. Y lo único que podemos decirle al Espíritu Santo es: aquí venimos, Señor, a escucharte, a conocerte, a conocernos y a conocerte cuando nos conocemos, Señor. No queremos que nuestros pensamientos, nuestros sentimientos, los ocultemos, los guardemos, Señor, como en un cofre, como si no existieran, como si no fueran parte de nosotros, Señor. Queremos que así como tú te interesas en conocernos, Señor, nos interesemos y nos interese lo que te gusta a ti, lo que tú piensas, tus planes, tus anhelos, tus deseos, Señor. ¿Qué más anhelo yo que amar lo que tú amas? ¿Qué más anhelo yo, Señor, que desear lo que tú deseas? Que verdaderamente odiar lo que tú odias, Señor. Incluso mi pecado, Dios. ¿Cuánto quiero eso, Señor? Vengo a ti, Señor, cámbiame, renuévame por la gracia que encontré en ti. Ahora sé que Mis las debilidades, Señor. debilidades que hay Mis problemas. en mí se desvanecerán. Porque tú me amas, Señor. Por el poder de tu amor. Vengo a ti, Señor. Vengo a ti, Señor. Cámbiame, renuévame
cerca quiero estar. Y al esperar nuevas fuerzas yo tendré y me levantaré como las águilas por el poder de tu amor. Vamos, dile al Señor cuánto anhelas verle. Cuánto anhelas verlo. Ahora sé Cara a cara, oh Señor, y conocer así más de ti en mí. Dile al Señor que tú quieres verlo, que tú anhelas verlo. Yo te quiero ver cara a cara, Señor, cara sin a intermediarios, cara, sin velos, ver tu realidad en mí Señor, y conocerte a ti así más de ti por lo que has hecho en mí, Señor. en mí. Prepárame, Señor, Para hacer tu para hacer tu voluntad. Cada día, Señor, cada día por el poder de tu amor, Señor, cada día de tu mano, Dios, por el poder de tu amor. Cúbreme, Señor, cúbreme con tu amor, rodéame. Tómame, yo cerca quiero estar. Y al esperar nuevas fuerzas yo tendré y me levantaré como las águilas por el poder de tu amor. Ven y cúbreme con tu amor, con tu eterno amor, rodéame. Guíame de tu mano, Señor, yo cerca quiero estar. Y al esperar en ti nuevas fuerzas yo tendré Y me levantaré como las águilas. Y me levantaré como las águilas. yo me levantaré Como las águilas. Por el poder de tu amor. ¿Saben? Yo escuché hace un tiempo que las águilas normalmente viven 70 años. Cuando las águilas tienen 40 años,
ellas comienzan a perder su plumaje, a debilitarse y tienen que vivir un proceso de aislamiento porque si no mueren. En ese proceso de aislamiento tienen que irse a lo más alto de una montaña y forzarse a quitarse el pico. Imagínense un águila sin pico. Y después les crece un pico nuevo, renovado, y tienen que forzarse a quitarse el plumaje, forzarse a quitarse las garras. Y después de ese proceso, las águilas pueden vivir otros 30 años totalmente renovadas. Pero si no hacen ese proceso, normalmente mueren. No sé qué tipo de águila seas, pero lo que yo sí sé es que el Señor quiere levantarnos como las águilas. Quiere que levantemos vuelo como las águilas. Pero hay una parte que nos toca hacer a nosotros. Nos toca romper nuestro pico, arrancarnos las plumas, quitarnos las garras, para que el poder de su amor sea manifiesto en nosotros. Y yo solo le pido al Señor eso, que en nuestro corazón el anhelo más grande sea que Él sea formado en nosotros. Aunque nos cueste, como a David, exponer su vida, sus errores, para ser reconocido por Él. Gracias, Espíritu de Dios, por esta mañana hoy. Te pido, Señor, que despiertes en nuestro corazón, Señor, un deseo genuino por ti. Que no sea emoción, Señor. Que no sea este rato, Padre, sino que, como recibíamos en la alabanza, como recibía la pastora, Padre, esta semana que viene sea un nuevo comenzar. Sea algo diferente. Un renovar en nuestro deseo y nuestro anhelo de conocerte a ti, Señor, como nunca antes lo hemos tenido, Señor. No queremos leer la palabra, Señor, como la hemos leído hasta ahora. Queremos leerla de una forma diferente, Señor. No queremos orar como hemos orado hasta ahora, Señor. Queremos orar de una forma diferente, Señor. No queremos vivir como hemos vivido hasta ahora. Queremos vivir con un deseo diferente, Señor. Que ese sea nuestro anhelo, Señor. Gracias, Espíritu Santo. Te damos gracias por tu obra en nosotros. Amén. Esperamos que esta palabra haya sido de bendición para ti. Mantente conectado con nosotros en www.amoryrestauracion.co.